Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan los domingos a esta hora de la mañana por Colorvisión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Entramos en octubre. Bueno, ya. Estamos en final del año. Estamos en el último trimestre del año 2024. Va a un buen ritmo, con muchas cosas interesantes, muchos temas interesantes. El tema migratorio se ha convertido en las últimas semanas en un tema de mucha preocupación. Y no es porque sea preocupación de ahora, doctor, sino por las medidas que se están tomando. Yo espero que no sea demasiado tarde, pero es un tema que el gobierno parece que le va a prestar la atención, que debió prestarle hace mucho tiempo. Además, la reforma constitucional está en marcha. Ya el Congreso le dio luz verde a la ley que declara necesaria la reforma, entonces en los próximos 15 días habrá que modificar la Constitución. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. 4 granjas se convirtieron en las primeras en obtener la certificación por cumplir con los requisitos del Plan Nacional de Biodiversidad Porcina que se implementa en el país desde el año pasado para mejorar los estándares de calidad del sector. Este esfuerzo se desarrolla bajo un acuerdo de entendimiento entre el Ministerio de Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El Plan Nacional de Bioseguridad Porcina también se enfoca en reducir el riesgo de ingreso y diseminación de enfermedades que afectan a la porcicultura, entre ellas la peste porcina africana. El director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, se refirió al proceso realizado por el Ministerio Público en el que resultó arrestado el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intrant, Hugo Veras. Pimentel respondió a la posición de Veras, quien asegura que todos los mecanismos de control fallaron en la etapa de licitación donde resultó adjudicada en junio del año 2023 la empresa Transcor Latam para gestionar la red semafórica del Gran Santo Domingo. El también director del Gabinete de Transparencia del Gobierno calificó los argumentos del exfuncionario como opiniones apresuradas, que será en el tribunal cuando se deberán discutir esos aspectos. El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, anunció el jueves el inicio de un extenso operativo a gran escala para repatriar a cuando menos 10.000 haitianos indocumentados por semana. Para esta, que ya se prevé será una intensa jornada de retorno de indocumentados, se ha organizado la asistencia del Ejército, la Fuerza Aérea, Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila, la Policía Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Procuraduría General de la República. El gobierno de República Dominicana anunció el miércoles un plan para deportar a 10.000 haitianos indocumentados por semana en un intento por controlar la migración irregular desde su país vecino, asolado por la violencia de pandillas y de la pobreza. De cumplirse el objetivo planteado por la administración del presidente Luis Abinader, las deportaciones desde Dominicana hacia Haití daría un enorme salto. Unos 25.000 haitianos fueron expulsados a lo largo del año 2023, según cifras oficiales. Sin efecto, se llega a la meta de 10.000 deportaciones semanales. La cifra anualizada sobrepasaría las 500.000 personas. El canciller Roberto Álvarez dijo que los detalles operativos del plan de deportación masiva de haitianos son competencia de la Dirección General de Migración. Sin embargo, consideró que ese organismo cuenta con la capacidad logística para lograr la meta de 10.000 repatriaciones semanales de haitianos. Álvarez señaló que para elaborar el plan, la institución ejecutoria de la política de migración tomó en cuenta los antecedentes de este año, en el que han tenido altas cifras de deportaciones de migrantes irregulares. De acuerdo con una nota de prensa de la Dirección General de Migración, de enero a junio de este año, 66.227 haitianos fueron deportados, en promedio de 2.759 deportaciones por semana. En el ámbito internacional,
Prohibir la venta de tabaco a los jóvenes nacidos entre los años 2006 y 2010 podría evitar cerca de 1.2 millones de muertes por cáncer de pulmón de aquí a finales de siglo, según un estudio dirigido por la Agencia de Cáncer de la OMS y el CIRC. El tabaquismo es el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón, el más frecuente y mortal en el mundo. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Por mucho tiempo, el presidente Luis Abinader ha llevado la voz cantante en diferentes foros internacionales con relación a la amenaza que representa la crisis en Haití y la presión migratoria que estamos viviendo en la República Dominicana. Y lo ha hecho para llamar la atención de la comunidad internacional para que vaya en auxilio de ese país, convencido de que si Haití mejora, si las condiciones de vida de los haitianos mejoran, República Dominicana tendrá menor presión migratoria y nosotros podemos seguir el curso de desarrollo económico, político y social que estamos impulsando desde hace mucho tiempo, con muy buenos resultados. Pero al mismo tiempo que el presidente mantiene esa presión internacional, en República Dominicana se ha estado dando algo a la inversa, y es la gran cantidad de indocumentados haitianos que están entrando al territorio dominicano. Y hace mucho tiempo que hemos advertido en diferentes escenarios, lo sabe todo el mundo porque es Vox Populi, que por la frontera entra quien quiera entrar sin ningún tipo de problemas, independientemente de la verja ciclónica que se está construyendo, la verja perimetral que se está construyendo, por ahí entra todo el que quiere entrar, parturientas que solo vienen a parir, haitianos que vienen a trabajar, pero haitianos que vienen huyendo porque han cometido crímenes o porque vienen huyendo de la situación económica que hay allá, cruzan sin ningún problema. ¿Y por qué cruzan sin ningún problema? Bueno, porque alguien le facilita eso en la frontera, porque hay un sistema de corrupción que le permite eso, pero hasta ahora no hemos enfrentado el problema como hay que enfrentarlo. Últimamente, doctor, han quitado el director de migración y lo han quitado en un momento en que la credibilidad de la institución y de los agentes está por el piso, porque la gente no cree en la labor de migración. Yo le decía a alguien estos días, mira, dice el director de migración, eso fue antes de quitarlo, que está deportando 500 haitianos por día. Me dice, sí, pero los haitianos llegan a la frontera. Es que me está insinuando esa persona que hay una componenda, una mafia, que los que persiguen a los haitianos negocian con los que lo contratan o con los propios haitianos, y por eso no vemos los resultados de ese trabajo de la política migratoria. No se está aplicando la ley y al mismo tiempo hay una situación de corrupción en todo el entramado de la gente que tiene que ver con perseguir a los indocumentados, y el problema se está acumulando. Y parece que el presidente ha decidido entonces tomar el toro por los cuernos. Ha nombrado un nuevo director de migración, ha nombrado un militar porque parece que quiere mandar la señal de que quiere que haya mano dura con esto, de que se le ponga un freno a la corrupción que impide que la política migratoria sea efectiva en República Dominicana. Mire, el que analiza con seriedad e investiga la realidad que hay detrás de todo esto, se da cuenta que estamos ante una gran mentira. La gran mentira es la siguiente, que no se asume la realidad de lo que está pasando aquí. Aquí, la etapa más débil en la existencia de la República es esta. Porque los gobernantes que hemos tenido aquí, todos han mostrado una debilidad institucional profunda frente a los intereses foráneos, que son los que, como dice el refrán, la gatita de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano, están detrás de todo eso. Y nos quieren imponer una Exacto. política. Por sí, ejemplo, es así. Ahí está, fíjese aquí, son tan irresponsables que aquí llegaron personas mandadas por ese organismo nefasto, que hasta el nombre, mencionarlo, me da trabajo a mí, la llamada ONU, a venir a darle órdenes a un Estado soberano
de que usted no puede deportar un tal Volker, que sé yo, que Sí. vino aquí. Tienen organismos dedicados a eso. Yo pensaba, digo, pero ¿cómo no vinieron aquí a decirle a un Trujillo, a un Balaguer, a un Lili, usted no puede hacer tal o cual cosa? Entonces usted dirá, bueno, pero usted está hablando de dictadores, sí. Pero el problema es que en un país no es solamente la gente buena que va a misa los domingos, Sí. es de todo lo que hay aquí. Y es una pena que tengamos que hacerlo, porque los que vivimos en democracia entonces no aplicamos la ley. ¿Por qué aplicar la ley, doctor? Es que la democracia que vivimos aquí es Sí. falsa y nos va a hacer desaparecer. Oiga, como va la cosa, yo que no quiero darle muchas vueltas, Dele vuelta, no yo importa. voy a lo fundamental. Mire. Sí. Oiga, el problema migratorio aquí es provocado por organismos que lo que le interesa es que Haití se vacíe y se establezca aquí. Aquí ahora le dije que no, que antes decían que no, que tú estás exagerando, que aquí no hay 200.000 haitianos, aquí hay. Espérese, doctor, los que dejan pasar a los haitianos por la frontera no son los organismos internacionales. Sí, Es verdad, ellos vienen. claro. Pero ¿quién los dejan pasar Pero por la frontera? es que, sabe bien, pero es que aquí no hay, mira, aquí no han vendido la mentira de que hay una frontera. No existe una frontera física. Eso es, yo estoy hablando de cosas que yo conozco porque yo no estoy inventando Sí. en una biblioteca, en aire acondicionado, en un libro. En estos días me decía alguien, sí, el muro lo están haciendo, pero por las lomas. Pero Por la zona de Bauruco no hay muro, por ahí pasan sin problema. te voy a decir, Oigan la gravedad del asunto. ¿quién te creó el francés? Ah. Es que usted viene a mí. Sí. Oye, te voy a decir esto. Ajá. Oye, te voy a decir esto. Mira, yo conozco de yo te estoy hablando. Sí, sí. Yo he manejado Me he dado cuenta. por la carretera internacional. Yo crucé, oiga bien, por el norte. Me fui de Villa Nacaona, Sí. que ahí cuando tú miras así, tú lo que ves, Tirolí. Esa loma en Haití. Que casi todo dominicano debería conocer eso, o todo dominicano debería Claro, conocerlo. y yo me metí por ahí, mire, Sí. y fui manejando. ¿Sabes dónde yo llegué? A Pedro Santana. Son 60 kilómetros de loma. Y eso me dio a mí a entender que el único que vio la realidad de este país fue el generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo, porque eso lo empezó a hacer Horacio Vázquez. Oiga usted, cuando se delimitaron los muros, pero de que Haití gobernaba una élite mulata, Sí. ¿verdad? Que tenía una concepción del Estado, ¿verdad? Bien clara. Sí. Pero resulta que después que eso cayó, que llegó los Duvalier y compañía por aquí, eso se fue a pique. Pero vamos al grano fundamental. Óigame, aquí usted ve que estaban hablando, no, que un campo de refugiados, que a Balaguer le metieron, lo pegaron de la pared, por eso lo sacaron. Por eso lo sacaron, no aceptó eso. Oiga bien, los demócratas, que son los que están ahora queriendo desbaratar todo esto aquí, que son también los que han provocado todas las intervenciones que ha habido aquí, fuera ese país, pero no es de eso que voy a hablar, que eso es política. Voy a hablar de demografía. Óigame, Puerto Príncipe, oiga, Haití tiene 27.500 kilómetros cuadrados. Oiga bien, las dos penínsulas. Las dos puntas, sí. ¿Usted sabe cuántos kilómetros tiene Puerto Príncipe? 34 cuadrados. ¿Usted está oyendo? 34 kilómetros. El problema de Haití está concentrado en esos 34 kilómetros. Es decir, que el resto del territorio haitiano es un paraíso. Que en el norte, en las playas, qué sé yo cuánto, los turistas, todo se vive lleno de gente ahí que van de Europa a divertirse. Entonces, ellos dan la sensación aquí entre nosotros que Haití entero está ocupado por bandas. No es así. ¿Van o iban a Haití? ¿Usted comprende? Yo no Lo creo que pasa ahora es esté ahí llegando viene mucha gente. La lucha del poder de esas élites mestizas, mulatas, libaneses, el otro, fulano, y todo, incluso algunos mezclados con haitianas, por razones económicas. Sí, pero yo les digo... Para concluirle ahí, sí, perdóneme usted ahí, concluirle ahí. Entonces, ese grupo es el dueño del 10%, ese 10% es el dueño del 70% de la riqueza del país. Y el 90% de la población tiene que conformarse con el 30%. Bueno, pero está bien. Ese es el problema original. Está bien, ese es el problema de Haití internamente. pero- un problema, pero espérese, un problema de falla institucional y un desorden generalizado que no se convierte en un problema para nosotros. Messi, es que Haití, vamos a hablar de institucionalidad. Óigame, es que Haití nunca ha tenido instituciones. Haití nació dividido. Pero está bien. Pero a mí me interesa porque eso es lo que nos está provocando el problema de la presión migratoria. ¿Okay? Usted le enfoca ahora. A mí me interesa en este momento la señal que debe mandar el presidente Luis Abinader y el gobierno y que pienso que la está comenzando a enviar. Ojalá que porque ha nombrado un militar en migración. Parece mandar una señal de mano dura. Ojalá yo no esté equivocado, doctor. Y lo digo porque, oiga, yo voy a leer esta cita, doctor. Oiga esta cita. Oiga esta cita de la advertencia que hace el general Lee Ballester cuando asume en migración frente a los directores de migración. Dice,
Yo no quiero escuchar ni ver acciones de macuteo. Yo no quiero camiones de migración parados en montes, haciendo transacciones con inmigrantes irregulares. El que no esté dispuesto a asumir el código de ética, los principios y las directrices que ha dado el presidente Luis Abinader en este ámbito de control migratorio, mejor que abandone el barco. Cierto, muy bonito. ¿Qué indica eso? Sí, muy que al que él estaba sustituyendo, muy bonito. o el personal de ahí está haciendo ese tipo de acciones. Muy bonito. Te está mostrando una debilidad que al parecer lo que le han dicho enfrente de eso. Claro, muy bonito. Pero yo no quisiera que fueran simples palabras, porque yo he visto mucha gente que ha llegado a esos Ah, no, cargos, yo también. que lo primero que dice es yo eso. también, yo Y también. termina Ahora, con escándalo. lo que sí estoy visualizando es que estoy Bueno, observando, valga la redundancia, que el presidente quiere mandar una señal diferente, de mano dura, porque es que a la migración le están sacando la lengua, a los agentes de migración le están sacando la lengua cuando llegan a un lugar, porque nadie los respeta, porque dentro parece ser que hay gente haciendo negocio. Eso es lo que deja entrever esa cita de la advertencia que hace Liz Ballester cuando llega a migración, pero también todo el mundo sabe lo que está pasando en la frontera. Le voy a decir una Entonces, cosa. el presidente tiene que ser coherente con este tema. Cierto. El presidente tiene, además de mandar esa señal, tiene que sentarse con los empresarios, Mire. tiene que sentarse con los empresarios ¿Usted sabe? turísticos, con los empresarios agrícolas, Sí. con los empresarios de la construcción, y los propios funcionarios que utilizan la mano de obra esa gente que usted de personas mencionaba irregulares. no tiene ningún sentimiento patriótico, no le interesa este país, le interesa su dinero, Pero, su capital. pero no se trata de eso, cada autoridad tiene que imponer una norma. Aparentemente. Está la ley. Eso es lo que dice teóricamente uno. Claro. Pero déjeme decir una cosa, es que hay lo siguiente. En la práctica, nosotros heredamos un país que nos lo regalaron personas que invirtieron su tiempo, su vida, su economía familiar y hasta terminaron hasta deportados de aquí. Y este país comenzó a degradarse desde entonces. Entonces yo digo una cosa, hemos luchado diríamos, por salir a flote, por ser una nación con soberanía, con independencia, pero lamentablemente tenemos demasiados frentes que nos atacan, que nos acechan. Y entonces yo cuando comencé la conversación con usted ahora, yo me refería a ese organismo nefasto, que para mí lo es, que es la ONU, por ejemplo, que está metida en todo eso, que no haya intervenido en todas partes, que se nos meten en el registro civil, que se nos meten por aquí, que hacen muchísima diablura, que están creando una debilidad de lo poco que tenemos institucionalmente, la debilitan, porque a cada rato se descubren hay miles y miles y miles de personas. A quien no le gusta que le digan que son haitianos, pero que aquí no viene nadie a invadir, que no se lo de ahí. Vamos a hacer la pausa, doctor, y venimos de nuevo con el tema. Adelante, señor director. Bien, gracias por continuar con nosotros. Permítanme decirles que a la hora de usted decidirse a vacacionar, visite Cap Cana, pero también si va a invertir en asuntos inmobiliarios, Cap Cana es su mejor decisión. Doctor, mire, nosotros decíamos en el segmento anterior que la situación es preocupante, muy preocupante. Exacto. Y que realmente se necesita que comencemos a reordenar la casa. Nosotros tenemos aquí más de 2 millones de haitianos. Sí, sí. Más de 2 millones de haitianos tenemos aquí en República Dominicana. Y usted lo observa, Mucho más. usted lo observa en los campos agrícolas, usted lo observa en las construcciones inmobiliarias en todo el país. Usted observa 20 haitianos, la mayoría o el 99% indocumentados, y un dominicano o 2. Claro. Pero cuando usted se va al sector turístico también, cuando usted va a las obras del gobierno, ¿quiénes están trabajando? Indocumentados haitianos. Lógicamente, la gente me dirá, es que los dominicanos no quieren trabajar. Bueno, hay que buscar unas vías que permitan que el dominicano se interese por trabajar en esas áreas. ¿Qué? ¿No le estamos pagando bien? Bueno, los empleadores dicen que no, que es que el dominicano prefiere dice hacer el motoconcho. Pero hay que ver cuál es el problema, analizarlo, para entonces dar un paso hacia la regularización de la gente que trabaja
en los campos agrícolas, en el turismo, en la construcción, en las obras públicas. Porque yo recuerdo que cuando yo era muy niño, los trabajadores haitianos que venían al corte y tiro de la caña eran personas que tenían un documento que decía, mire, José María Reyes, claro, contratado en Haití, viene a trabajar en el Central X por un contrato de 1 año y cuando concluya se va de nuevo a su país. Eso no se está haciendo. Pero hay un punto de inflexión ahí que quiero decirle, y es que en lo que yo he investigado planteaba lo siguiente, que esos gobiernos de antaño estaban más claros en el control migratorio con esos trabajadores, porque eran trabajadores que entraban controlados. Pero usted citó eso, esa es la clave, control migratorio. Sí, pero hay una cosa que le voy a decir. ¿Qué es lo que hay que establecer? Sí, pero yo tengo hasta documentación, copia de esa documentación, que no podían venir con la familia. Oiga lo que le estoy diciendo, no podían venir con la mujer y los hijos, no, los que algunos escapaban con eso, y eso fue lo que se fueron quedando aquí, calladitos. Pero la mayoría de esos trabajadores, es más, cuando iban a regresar a su país después de la zafra, que es la famosa zafra de ingenio, le entregaban en la frontera sus dineros en dólares. Ellos se mantenían aquí con unos tickets en los ingenios, que hasta hay una obra famosa, Over, de Marero Aristi, que habla de eso. Sí. Entonces resulta que cuando ellos se iban, a ver control. Esos haitianos no podían venir aquí con mujer y con hijos. No. Esos 3 meses que estaban aquí. Pero lógicamente todos los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Claro. No estoy diciendo que te dejen venir con la familia completa, pero tampoco podemos pretender que va a ocurrir igual, de que cuando te vayas que te van a entregar el dinero. Pero, no, exacto, está bien. Y siempre se va a quedar alguien, eso es verdad. Sí, ahora, está bien. debe haber control. Pero ¿para qué uno tiene gobiernos? ¿De qué sirven autoridades? Eso no tiene sentido, porque a lo mejor es que vivamos como viven ellos ya, que viven a la, ¿cómo se dice? A la brigantina. Eso es lo que quieren algunos sectores. No, doctor, ahí no podemos llegar. No. Pues vamos camino de ahí. Espérese. Vamos camino de ahí. Por eso es que digo que ojalá estemos a tiempo. Yo estoy pesimista. Porque el presidente Abinader dijo durante su discurso en Naciones Unidas que la comunidad internacional tenía que tomar las decisiones ya en Haití. Impulsar, como se planificó, la misión de pacificación y acompañar a Haití en el proceso de transformación, de recuperación, dar los recursos que ellos necesitan para recuperarse, porque como usted dice, teoría, es un doble discurso que tiene la comunidad internacional. Y si no, República Dominicana iba a tener que endurecer las medidas. Ojalá que esto, el cambio de director de inmigración, nombrar a un militar y la reunión que sostuvo el presidente Abinader el pasado miércoles en el C5I, en las Fuerzas Armadas, para tratar el tema migratorio, sea parte de eso, sea parte de esa decisión de endurecer la política migratoria porque el país no resiste la presión. Doctor, mire, decía el presidente, el 12% de los estudiantes en la educación pública son haitianos. Pero un 10% o 15% del presupuesto de salud se está yendo a los haitianos. Entonces, igual que el de educación. ¿Por qué no toman medidas? Pero, oiga, doctor, y la gente dirá, pero sí, los haitianos aportan al desarrollo. Sí, pero es un desarrollo desorganizado, no es lo que yo quiero. Pero si el país necesita 200,000, 300,000 haitianos para trabajar en diferentes sectores, organícenlo, que vengan con documentos y que usted lo pueda identificar. Es que tenemos otro peligro, no estamos identificando, doctor. Es que esa gente sin documento o cualquier inmigrante sin documento es un peligro para cualquier país del mundo. Y nosotros podemos cargar con eso. Y este país, usted me lo decía fuera de cámara, doctor, está cargando, el presupuesto del país está cargando con 2 países. Oiga, no lo vamos a resistir. Oiga, José María, oiga lo que le voy a decir. Oiga, hay un refrán popular que pinta de cuerpo entero eso que usted está planteando. A lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Usted lo ha oído mencionar. Sí. Esto quiere decir que si una mujer, por ejemplo, está en Chelcha y sale a preñar cada 6 meses, que es una exageración mía. Ajá. Entonces, ella sabe que en Santo Domingo, que hay una mafia que la trae, la viene. Hay hospitales que la van a atender. Vienen aquí a parir de gratis. Entonces, ¿por qué tiene que ser así? Usted no puede ir a ningún sitio a un servicio médico porque yo tengo entendido, usted va a una emergencia aquí y le cobran un piquete de dinero. Segundo, porque usted tiene que ir a un sistema educativo que no es suyo a beneficiarse de eso de gratis. Lo que quiero decirle con usted dirá, pero es un derecho humano. No, la educación no es un derecho humano. La educación es un derecho restringido a los habitantes de ese país. Todo el que no sea de ahí, que quiera esa educación de ahí, tiene que pagarla. No es que no se eduque, pero tiene que pagarla. Pero oiga, qué dilema, doctor. Si usted, pero oiga, qué dilema. Oiga, porque como le digo una cosa, le digo la otra. Si usted, con una inmigración tan
tan elevada, usted también priva con acciones drásticas a esa población de la educación, en poco tiempo usted tendrá una población de gente que le va a engrosar las estadísticas del analfabetismo, pero de gente que no va a estar preparada para enfrentar las situaciones que enfrenta o los desafíos que enfrentan la vida en estos tiempos. Es decir, es un asunto complicado. Lo mejor es, doctor, controlar la migración, controlar y aplicar la ley. Oiga. Y que esté aquí el que deba estar. ¿Usted quiere que Pero hay que romper con todas esas mafias. Yo le voy a decir esta palabra. Hay que romper con todas esas mafias. Estas dos líneas que le voy a decir. Sí. Oiga, yo soy una persona normalmente pesimista. Sí. Oiga bien, normalmente pesimista, Sí. yo no soy optimista. Con esa realidad, los vectores que están, que usted lo ve, porque uno ya con la edad que tiene, Sí. y lo poco que uno ha tirado página para la izquierda, se da cuenta que ese plan dio su fruto. Y ya tenemos más de 3 millones de esas personas aquí. Entonces, para mí eso es casi irreversible, para mí. Oiga bien, y sigue creciendo. Ojalá lo podamos revertir. Bueno, se necesita mano dura, aplicación de la política migratoria, de la ley de migración. Tengo mis dudas. Y comenzar a perseguir, no lo indocumentados, perseguir a los jefes de las mafias. Cierto. En migración, en las Fuerzas Armadas, Tengo mis dudas. en la frontera, en diferentes ámbitos. Yo le digo una cosa, yo lo siento por las generaciones que nos vienen siguiendo a nosotros, Sí. que no van a poder tener un país. No lo van a poder Es una pena. Lamentablemente. Porque este país ha crecido No lo van a demasiado. tener. Uno de los países que económicamente más ha crecido en la región. Ya uno- Hemos avanzado, estamos superando las estadísticas Sí. en diferentes áreas como la salud. Tenemos que avanzar más en educación, es cierto, porque estamos avanzando. Sí. Este país económicamente avanzado, políticamente, democráticamente, Sí. y no podemos darnos el lujo de que un problema Rápidamente. que nos está llegando de otro lado nos destruya lo que nos ha costado decenas de años construirlo. Rápidamente le haré un paralelismo que a mí me gusta, lo que le llaman la física social. Ajá. Usted lleva a un enfermo grave, una emergencia, y cuando le hacen un análisis, el médico dice, cuando el médico le hace así, Bueno. ya. Bueno, Te digo, lo que usted está mirando en el análisis, Ojalá, dice que mire, ojalá podamos revertirlo, estoy doctor. hablando, Mire, ojalá. ojalá podamos revertirlo. Ojalá. Nos vamos a la pausa. Nos acompaña Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Hemos querido invitar a Iván de nuevo porque el gobierno ya está dando los toques finales para someter la reforma fiscal al Congreso y hay que abordar este tema con el sector comercio, porque ellos primero, cuando se comenzó a hablar de reforma, elaboraron un proyecto y se lo sometieron al Ejecutivo, pero además son los que viven el día a día con la gente que parece ser va a ser muy golpeada en esta reforma fiscal. Iván, bienvenido aquí en Espejo 360. No, para mí siempre es un privilegio estar con ustedes. Iván, mire, el señor ministro de Hacienda, luego de una presentación que hizo el presidente en el Palacio, anunciando los recortes de gastos del gobierno central, se reunió con los integrantes de la Cámara Americana de Comercio y le dio una panorámica de la reforma fiscal. Y dijo que habrá un gran esfuerzo por lograr mayor eficiencia en el cobro de los impuestos, pero además hasta las iglesias van a tener que pagar. ¿Qué piensa usted? Bueno, lo primero es que nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes, dentro del proyecto que nosotros le presentamos al presidente y al ministro de Hacienda, es basado en los principales pilares que hay. Porque primero tenía que aprobarse esa ley que es tan importante, que es la ley que es un compromiso fiscal, es decir, una ley de eficiencia recaudatoria y de compromiso fiscal que no solamente es válida para nosotros los empresarios comerciales y para todos los contribuyentes de impuestos en el país, sino también para el mismo gobierno, porque se habla perfectamente del control del gasto. Entonces, mucho antes de plantear una reforma integral
fiscal en la República Dominicana, se tenía que aprobar esa ley, que tenía varios años dando vuelta en el Congreso. Se aprobó. Claro, y nosotros fuimos los únicos que hablamos en una rueda de prensa que si no se aprobaba esa ley primero, era imposible que se hablara aquí de una reforma fiscal integral, porque todos los actores tienen que comprometerse bajo esa ley. Entonces, ahora tenemos el gobierno que tiene que cumplir con el tema del gasto y la calidad del gasto, la DGI que tiene que ser más eficiente en el cobro de los impuestos y no ir a donde los sospechosos habituales, que somos nosotros los que estamos abiertos, sino también irse a todos esos negocios de extranjeros. Con los primeros 7 se habló de 3.000, 4.000 millones de pesos. Ahora fueron 5 más. Entonces, pero estamos hablando que hay casi 1.000 empresas De chinos. aquí en toda la geografía nacional y en construcción. Pero ustedes tiendan en Mao, que es mi pueblo, están haciendo 2 tiendas, una de 5.000 metros cuadrados y otra de 4.000 metros cuadrados. Pero esa la están haciendo nueva, pero existen varias tiendas más. Entonces, la nueva ley le da las herramientas a impuestos internos para cobrar a esos y a los que ya están registrados. Correcto, sí, porque la ley prevé todo. Lo único que la ley, el Código Tributario, la ley 1192, estamos hablando ya de una ley que tiene 32 años. Sí. Entonces hay que ajustarlo a la realidad actual. Porque ahora mismo a usted lo notifican que no está cumpliendo con sus deberes formales. Usted va y dice así, yo voy a cumplir con mis deberes formales y le abren el negocio de nuevo. Sí. Según lo que ha dicho Jochi Vicente, parece que va a haber una ampliación de la base. Van a bajar un poco el ITEVI, va a haber una ampliación de la base, va a haber eliminación de muchas exenciones, pero me gustaría saber si ustedes, que primero prepararon un proyecto, consultaron especialistas, ustedes que tienen una conversación fluida con el gobierno, ya han sido puestos al tanto de parte del área económica del gobierno y cómo ustedes se están preparando para lo que viene. Bueno, lo primero, aquí siempre se habló que se iba a generalizar la base. Usted sabe que eso es imposible. Sí. Eso es imposible. Entonces, ahora, nosotros siempre reiteramos que a lo que no se pueden afectar es a los más pobres en el país. Entonces, que el salami que vale 100 pesos la libra, no se le puede aplicar el ITEVIS, pero al salami de Genoa, que vale 300, 400 y 500 pesos la libra, va a tener que pagar el ITEVIS. Los gimnasios caros, que nosotros pagamos 7, 8, 9 hasta 10,000 pesos, van a tener que pagar ITEVIS. Los espectáculos públicos de grandes artistas, la gente pagando 20, 30 y 40 mil pesos por un asiento y siempre se llenan todos. ¿No pagan impuestos? No pagan, no, cero. No me diga. Entonces, hay muchas actividades que realmente van a quedar incluidas dentro del pago del ITEVIS. Lo ideal sería que algunos productos que quieren incluir, que comiencen con un ITEVIS de 5% y que después, en 3 años, nos podamos encontrar con una tasa de un 14% Okay. con el tema del ITEVIS, para de esta forma realmente existe una reducción real para que la clase media baja y la clase más pobre no se vean afectadas en la República Dominicana. Iván, fíjate, como tú eres una persona que representa un sector que está directamente ligado con la realidad, la gente que consume, la gente que tiene que vivir de sus ingresos magros, lo que yo me pregunto es lo siguiente: parece que se está focalizando el asunto por una sola vía de la necesidad de establecer nuevas recaudaciones para que el gobierno pueda asumir sus compromisos. Pero yo observo que hay múltiples vectores que pueden ser utilizados por el gobierno. Tú mencionaste algunos ahora, que o pagan una baja, tienen baja presión impositiva o casi no pagan o no pagan. Pero sumado a eso está el nivel incontrolable de gastos que tiene el sector público, diríamos, de gastos y a veces innecesarios, duplicación, triplicación de entidades que no significan nada, aunque ahora se está dando señales también de avance en eso. Lo que yo me pregunto es lo siguiente: ¿tú crees que, por ejemplo, el gobierno, es como el caso de una familia, el gobierno es más bien como si fuera una familia, un padre de familia, que hay unos ingresos controlados y hay que controlar el gasto? Porque si no se pueden aumentar los ingresos de manera radical,
habría entonces que buscar la forma de bajar esos gastos. ¿Tú crees que es posible bajar los gastos sin necesidad de castigar el magro presupuesto familiar? Bueno, el gran problema que tiene el gobierno es que la inversión pública está menos del 2%. Entonces, con una inversión pública tan bajita, porque todos queremos que nos construyan escuelas, puentes, carreteras, hospitales, que nos asfalten todas las calles. Entonces, esa inversión pública dinamiza la economía del país directamente. Entonces, con una inversión pública de menos de un 2%, se va a hacer imposible que aquí se hagan obras importantes. Por ejemplo, aquí todos sabemos que en el gobierno de Jorge Blanco, 82-86, la gente todavía lo recuerda, que lo único que hizo fue que se doblara a la derecha en rojo. Por todos los ajustes que hubo que hacer en ese gobierno. Entonces, no se invirtió nada. Entonces, no, aquí todo lo que hay lo hizo Balaguer. Entonces, entiendo que en los tiempos modernos, un presidente que tiene una visión excelente de futuro, tiene que dejar obras que sean improntas y que resuelvan muchos problemas que hay aquí. Señores, aquí el tránsito en la capital hay que buscar una solución. No podemos continuar con tantos tapones, que no hayan elevados, que vayan de norte a sur. Solamente tenemos en la Núñez de Cáceres y el túnel que llega a la UAS, pero se necesitan esos elevados o túneles. Es obligatorio, entonces hay que invertir dinero. Entonces, si el gobierno no tiene, es imposible. Entonces, aquí las exenciones, que fue un punto crítico de nosotros, aquí ya todo el mundo sabe, lo hemos dicho varias veces, que solamente en el presupuesto del 2024, en exenciones fiscales, hay 346,000 millones. Entonces, hay muchas leyes van a revisar, y resoluciones que ya pasaron. Entonces, eso hay que resolverlo. Entonces, que por lo menos quiten 75,000 de los 200,000 que andan buscando. Entonces, solamente faltarían 125,000 millones. Mire, Iván, yo quisiera que hablemos del nivel de informalidad en el sector que usted representa, pero además del impacto que pudiera tener una reforma fiscal en materia de impuestos sobre la renta, el pago de anticipo, pero yo quisiera que hablemos de estos y otros temas al regreso de la pausa comercial. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros. A la hora de invertir, bueno, piense en Capcana para su desarrollo inmobiliario, pero también si va a vacacionar, Capcana. Ahí están los mejores hoteles de la República Dominicana. Iván, antes de la pausa, nosotros dejábamos la pregunta de el nivel de informalidad en el sector comercial y cómo entienden ustedes que les puede impactar una reforma fiscal en materia de pago de impuestos sobre la renta, porque el ITEVIS es un impuesto que usted lo recibe cuando le vende el producto al comercial, al consumidor. ¿El impacto mayor dónde estaría? ¿En el impuesto sobre la renta o también en el ITEVIS? Y además de eso, la informalidad. Háblanos de esos puntos. Bueno, lo primero es que el ITEVIS, al final de cuentas, quien lo paga es el consumidor. El consumidor, claro, sí. Por mientras más manos pasa un artículo, más se encarece, aunque sea el mismo 18%, pero en cada tramo va a pagar el porcentaje de lo que el comerciante se gana en la operación. Entonces, al final de cuentas, quien lo paga es el consumidor final. Nosotros traspasamos ese precio directo al consumidor, así que el consumidor en esa parte es quien carga con todo. Nosotros somos agentes de retención, que esa es la palabra clave. El problema de la informalidad aquí se da porque tenemos un código de trabajo, también del año 1992, que hay que modificarlo. Entonces, los costos laborales son demasiado elevados. Entonces, un emprendedor, desde que apertura sus puertas, comienza pagando impuestos. Sí, eso es así. Pero en el sector de ustedes,
¿Cuántos están informales? Sí, pero para allá voy, Ajá. para dar la explicación por qué es que la gente Ok. son informales y por qué si no se le busca la raíz del problema, la informalidad, cuando se incrementan los impuestos, lo que se hace es que se incrementa. Ok. Entonces, con costos tan elevados, con ese costo laboral tan elevado, un 60%, una gente que gana 20,000 pesos, realmente nos cuesta a nosotros 32,000. Entonces, si no se modifica el código, si no se modifica la ley de seguridad social, que es el seguro de desempleo, los costos van a ser muy elevados. Y por eso cuando un emprendedor va donde mí y me dice, mire, señor Iván, quiero comenzar un negocio, usted me dice, lo quiere comenzar formal. Y yo, mira, mientras tanto quédate así, pues tú no lo vas a soportar. ¿Usted recomienda eso? Claro, es la realidad. Sí. Es que es ¿Y imposible. cuántos están en la informalidad en el sector comercial? Bueno, estamos hablando que a nivel completo Ajá. de lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas. No, pero hábleme de la Federación de Comerciantes. Sí, estamos hablando en el comercio, no en la federación, Sí. anda en un 48%. 48%. La informalidad, porque todos los miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes, para ser miembros, tienen que ¿Está formalizado? formalizado, o si no, no. ¿Y cómo logramos que se formalice ese 48%? Bueno, aquí siempre se ha hablado de monotributo, porque siempre se ha hablado de un régimen simplificado de tributación. Parece que está en la reforma eso, el monotributo. Bueno, es que deben de, una vez y por todas, aplicarlo como es, porque el método que se está utilizando ahora no sirve para el comercio. Se hizo más para los profesionales liberales, que dicho sea de paso, también tienen que apretarlos. Sí. Señores, aquí hay médicos que cobran 10,000 pesos de consulta y si no es efectivo, no se la cogen. Ese 48% de informalidad que hay en el sector de comercio, si se formalizara, más o menos, ¿cuántos millones representaría? Un estimado. Bueno, hay una cosa. Primero, hay que formalizarse. Sí. Y lo segundo es que los comercios formales, completamente eso nunca va a existir. Ok. Así que lo mismo que la evasión tributaria. No, que está en un 40%, que está en un 20%. Hay una evasión dura a nivel mundial que es de un 15%, que de ahí nadie la baja. Exacto, exacto. Entonces sí que hay que estar claro con ese parámetro. Entonces, aquí, si se establece un monotributo como nosotros lo hemos planteado, automáticamente se reduce en un 60% La informalidad. la informalidad. Mire, y el impacto del impuesto de la renta, ¿cómo usted entiende que va a ser para ustedes en la federación? Bueno, el problema del impuesto sobre la renta no es el porcentaje, sino lo que afecta al comercio directamente es el anticipo, que lo que hace que los comerciantes se descapitalizan porque las ventas suyas del año pasado no tienen por qué ser iguales a las del 2024. Sí. Entonces, Hay que eliminarlo ese anticipo bueno, por lo menos, o transformarlo. no, por lo menos micro, pequeñas y medianas empresas. Porque se necesita una garantía de las grandes empresas Ajá. que tienen que tributar, porque usted sabe que aquí hay muchas empresas que tienen una arquitectura a nivel impositivo que prácticamente no pagan nada. Es decir, una mafia. No, Creo que es una arquitectura, yo no lo entiendo. no, bueno, que tienen tantos asesores impositivos Ah, que saben cómo no pagar los impuestos aquí en República. saben evadir. Saben evadir. Evadir no, sino Es que no lo entiendo. no, saben colocar sus números, ¿verdad? Que si que al final de cuentas terminan pagando, ¿cuánto? 1 millón de pesos cuando deberían de ser 100 millones de pesos. Oh. Entonces, esa arquitectura financiera, si no es con ese anticipo del 1%, porque es un impuesto mínimo a las ventas. Y aquí hay un tema que no quiero dejar de mencionarlo, y le pido disculpas, es el tema de la tasa de cambio. Sí. Aquí ha habido una especulación de sectores financieros en contra de la estabilidad de precios del país. Se llegó a comprar dólares a 60,50 y gracias a la rápida intervención del Banco Central, ya estamos hablando que esta semana estamos cerrando 60,5. Es un peligro para la economía, es un peligro. El incremento de la prima del dólar sí, porque afecta a todos los precios de todos los artículos. Sí. Entonces, los que tienen dólares, que lo vendan, porque cada día van a perder más. Y aquí se necesita estabilidad de precios en República Dominicana.
fuerte contra los que están actuando en contra de la desestabilización de los precios en el país. Iván, tú sabes que en economía hay un concepto muy claro sobre el salario, que se divide en dos fases, el salario real y el salario nominal. Aquí la tendencia es que para poder equilibrar aparentemente se aumenta sueldos, pero eso no compensa, porque lo que hace es crear un efecto multiplicador y los precios aumentan. Entonces el salario real es lo que uno puede adquirir con lo que uno recibe. Yo te pregunto, por lo que yo estoy mirando, esa reforma fiscal va a afectar fuertemente la canasta familiar, ante todo, porque entonces como todo va a subir, porque como bien tú señalas, el ITEI, por ejemplo, lo paga el consumidor, a fin de cuentas, que no hay mecanismos que hagan que como que eso lo absorba el intermediario. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿tú crees que realmente afectará la canasta familiar, afectará los salarios de las personas? Los productos básicos no van a subir de precio. A eso no se le aplica a ITEVIS. Aquí lo único que hay que modificar el código laboral, nosotros le garantizamos que con la eliminación de la cesantía, nos comprometemos de una vez a subirle un 20% al salario de los trabajadores del sector comercio, que somos el sector mayor empleador de la República Dominicana. Bien, gracias a Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. A ustedes, gracias por atención prestada. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.